a la ciudadana María Dolores Omaña Ramírez, a la ciudadana Elizabeth Ortiz Guzmán y al ciudadano José Raimundo Rentería Hernández, quienes son propuestos por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de magistrada y magistrado, según el caso, de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 10 años. Tienen el uso de la voz para poder hacer la presentación de idoneidad conforme a lo que a su derecho convenga, y en este ánimo le pedimos a la ciudadana María Dolores Omaña Ramírez que pudiera hacer uso de la voz hasta por 5 minutos. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores senadores. Agradezco la oportunidad que me dan de comparecer ante esta soberanía para someter a su consideración la ratificación de mi nombramiento como magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En primer término, quiero hacer mención a mi experiencia profesional. Yo soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tengo estudios de posgrado también por la misma universidad y me he desempeñado en diversos ámbitos como receptor de rentas en el Gobierno del Estado de México, como secretaria de Juzgado de Distrito, Tribunal Colegiado y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dentro del Poder Judicial acumulé una experiencia de 23 años y a partir de abril de 2012 me desempeño como magistrada supernumeraria en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En cuanto a la razón de mi presencia en este recinto es porque estoy buscando el cambio de nombramiento de magistrada supernumeraria a magistrada numeraria, ya que los efectos del nombramiento son diferentes. El ser numeraria me da mayor estabilidad en la prestación del servicio, me da estabilidad en la inscripción y esa es la razón de la propuesta. En cuanto a las atribuciones del tribunal, ciertamente después de 9 comparecencias, 10 incluida la del magistrado de Sala Superior, entiendo que están saturados de información de la competencia del tribunal, de las facultades que ejercemos los magistrados. Sin embargo, yo creo que sí es un tema que a mí en lo particular me resulta importante, el relativo de la competencia constitucional a través del control difuso. Como órgano jurisdiccional tenemos una tradición de juzgar legalidad de actos de autoridad. No estamos hechos al análisis constitucional. No obstante, la reforma al artículo 1 constitucional nos obliga a hacer este control en defensa de los derechos humanos de las personas. Esto nos ha llevado a buscar capacitación para los secretarios, los magistrados y todos aquellos que realizamos actividad jurisdiccional dentro de este órgano. Pero además nos ha llevado a buscar la mejor forma de hacerlo, porque el hecho de que se reformara la Constitución llevó a pensar a muchos de los órganos jurisdiccionales que nunca hemos hecho control de constitucionalidad, que teníamos obligación de hacerlo siempre y de manera indiscriminada. Es una responsabilidad muy importante para el tribunal, es una responsabilidad muy fuerte para cada uno de los magistrados que integramos este tribunal, porque tenemos que hacer un análisis de nuestras normas en relación con la disposición constitucional, buscando la defensa de los derechos humanos. Pero no por ello lo vamos a hacer como una moda o como algo que debemos hacer sin que esto implique, les digo, el análisis serio, responsable de la norma y de la salvaguarda de estos derechos. Por eso es que ahora estamos al amparo de las jurisprudencias que ha emitido la Suprema Corte a raíz de que se resolvió el caso Radilla, tratando de encontrar la mejor forma de hacer este control, tratando de contrastar nuestra norma con la disposición constitucional, tratando de hacer la mejor interpretación conforme de esta norma en el sentido más favorable al particular, porque si bien este control nos lleva a la inaplicación de la norma, tenemos que partir de la presunción de constitucionalidad de nuestras leyes, porque ciertamente
las leyes se expiden con la finalidad de resolver una cuestión social, un problema legal. Y desde luego se expiden atendiendo ese espíritu constitucional de salvaguardar los derechos de la ciudadanía, de salvaguardar la soberanía nacional. Entonces, para proceder a ese análisis, a mí me parece que antes de pensar en la inaplicación de la norma, tenemos la obligación de buscar la interpretación conforme o la interpretación más favorable al particular, para con esto lograr esa armonía constitucional y salvaguardar la constitucionalidad de nuestras normas y los derechos humanos de los particulares. Pudiera hablarles también de la ley del sistema de anticorrupción que aprobaron ayer. Me parece que el punto más importante en esta reforma, independientemente de la creación del sistema, independientemente de los órganos que se integran a él, incluido el tribunal al que se le cambia la denominación, uno de los puntos más importantes es la fiscalización. De una buena fiscalización depende un buen procedimiento de responsabilidad. Me parece que es uno de los puntos más importantes. Y algo verdaderamente destacado que creo que va a fortalecer el sistema anticorrupción es el hecho de que los contralores de los órganos internos ya no sean designados por los titulares de las dependencias, sino que sean designados por la Cámara de Diputados, porque de alguna manera había subordinación y en algunas entidades se establecía ciertos lineamientos para que pudiera actuar o no el contralor en contra de determinados niveles de servidores públicos. Entonces estimo que a partir del momento en que esto sale o escapa de la posibilidad de designación y desaparece el tema de la subordinación, la actuación del contralor o del órgano interno de fiscalización queda más pulcra y queda con mayor libertad el contralor de actuar en los términos de la ley de responsabilidades de servidores públicos. Agradecemos mucho la presentación de la Gracias. ciudadana María Dolores Omaña Ramírez, conciso y además claro en su expresión, y le pedimos a la ciudadana Elizabeth Ortiz Guzmán, deseada Elizabeth Ortiz Guzmán, pudiera hacer uso de la voz hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras y señores senadores. Antes que nada, quiero agradecer a estas honorables comisiones que me reciban a fin de evaluar la propuesta que hizo a mi favor el ciudadano presidente de la República para ser nombrada magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Debo decir como primer punto que mi formación profesional se debe en gran parte al tribunal, ya que ingresé en él hace más de 15 años, incluso antes de que recibiera mi título como licenciada en Derecho, cuando este se denominaba Tribunal Fiscal de la Federación. Creo que la labor de impartición de justicia es una vocación que en el tribunal se ve plenamente colmada. Gracias. Y si bien los fallos que emite este tribunal son evidentemente de innegable importancia para las partes que promueven un juicio contencioso administrativo, no puede aún menos soslayarse el impacto que dentro de la sociedad mexicana tiene en su conjunto la labor de una institución que se ha distinguido por su imparcialidad, su excelencia y por la utilización de la tecnología para agilizar y hacer más expedito el acceso a la justicia. Como expresé con anterioridad, mi labor dentro del tribunal inició incluso antes que recibiera el título de licenciada en Derecho, pues como pasante estuve adscrita al área de publicaciones. Posteriormente me nombraron analista jurídica de la Sala Superior, adscrita tanto a la primera como a la segunda sección. Después, ejecutiva de revisión y seguimiento de tesis del Pleno de la Sala Superior, hasta que tuve la oportunidad de participar en un pequeño grupo de secretarios auxiliares de acuerdos, cuya única función era la de apoyar a las salas regionales que se encontraban con rezago. En ese entonces me adscribieron a la tercera Sala Regional Metropolitana. En el año 2006 tuve el honor de participar en la ponencia de la magistrada María Isabel Gómez Muñoz en la séptima Sala Regional Metropolitana, que dicho sea de paso, así se ha distinguido porque ha logrado los mejores lugares de productividad a nivel nacional durante mucho tiempo. En el año 2008 fui invitada por el magistrado Manuel Luciano Ayibis Pelayo a formar parte de su ponencia en Sala Superior. Fui designada a su vez como secretaria técnica de la Comisión de Ética del propio tribunal.
A partir del año 2014, en enero del año pasado, fui nombrada como secretaria auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración. Considero que mi desempeño en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa me ha permitido acumular una gran experiencia en labores jurisdiccionales, pero también en cuestiones administrativas y de funcionamiento del órgano jurisdiccional. Estas últimas, por ser las tareas que me han encomendado durante el último año y medio en mi carácter de secretaria auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional del propio tribunal. Quizá porque la mayor parte del tiempo que he pasado en el tribunal me he desempeñado en labores jurisdiccionales, es que le tengo un gran cariño a esta institución. Creo firmemente que a lo largo de su historia, este órgano jurisdiccional ha actuado de manera ejemplar, y testimonio de ello son las recientes reformas en materia anticorrupción por las cuales se ha dotado al tribunal de una nueva materia de competencia, de gran relevancia para el país. En este sentido, considero que el Sistema Nacional Anticorrupción es, sin lugar a dudas, una iniciativa de innegable valor para la erradicación de las conductas que en la actualidad dañan de sobremanera a nuestra sociedad. Dentro de las reformas constitucionales por las que se ha creado el referido sistema, se ha considerado al tribunal como una parte fundamental del mismo, no solo por la inclusión del magistrado presidente en el comité coordinador, sino por la función o por la atribución que se nos está encomendando. En este caso, imponer sanciones administrativas a los servidores públicos que cometan cuestiones graves o a los ciudadanos que participen de alguna manera en las faltas administrativas graves. Considero firmemente que el tribunal puede contribuir al éxito de dicho sistema, pues es un organismo con completa autonomía para emitir sus decisiones y que además cuenta con amplia experiencia en la materia. Por último, solamente puedo decir que estoy completamente convencida que el tribunal es una institución de vanguardia, es una institución transparente, es una institución eficaz, eficiente, justo, del cual me siento orgullosa en participar. No puedo decir más que me comprometo a continuar sirviendo con ese nivel de calidad como magistrada de sala regional si estas honorables comisiones así lo resuelven. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciada Elizabeth Ortiz Guzmán. Muy buena presentación, se la reconocemos. Voy a pedir voy a pedir silencio, si me hacen favor, a quienes nos hacen favor de acompañar esta tarde, porque complica el escuchar a los ponentes, y pedirle al licenciado José Raimundo Rentería Hernández que nos haga favor de hacer su presentación hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor senador. Señora senadora, señores senadores, les agradezco infinitamente que hayan hecho un tiempo, un espacio para recibirnos a todos nosotros. La labor de ayer estuvo bastante grande, creo que estuvieron hasta las 12:30. Estuve yo viendo la transmisión hasta las 11 de la noche. Muy interesantes los puntos de vista de todos ustedes, algunas propuestas que se hacían como reservas, pues no pasaron, pero fueron muy interesantes oír sus puntos de vista. Les comento que yo he sido abogado dictaminador de Procuraduría Fiscal. Estuve en Procuraduría Fiscal de 80 a 82. Posteriormente ingresé al tribunal como secretario de acuerdos de la tercera Sala Regional Metropolitana. Posteriormente ingresé a Sala Superior. Estuve con magistrados muy capaces, con doctor Armienta, con con otras gentes, principalmente con doctor Armienta Calderón, del que aprendí muchas cosas. Posteriormente fui magistrado de Sala Regional de 91 a 96 en la ciudad de Torreón, en lo que era la Sala Regional Norte Centro 1. Veíamos 4 estados en ese entonces: Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y Durango. Actualmente, con la descentralización y la creación de nuevas salas del tribunal, la Sala de Torreón únicamente ve
la materia en el estado de Coahuila. Posteriormente salí del tribunal no por cuestiones de deshonestidad ni nada parecido, eso es lo que sé. Simplemente había un artículo 4º transitorio en ese entonces que había dado la inamovilidad a los magistrados que fuesen ratificados hasta los 70 años. Entonces se determinó que los que estuviéramos en ese supuesto de no sentarnos mucho tiempo en la silla, teníamos que salir del tribunal. Esa fue la razón, que de los 17 que salimos en ese entonces, 14 teníamos menos de 50 años. Posteriormente, debido a quedarme sin trabajo, tuve que empezar a litigar en materia civil y en materia familiar, porque teníamos el impedimento de poder laborar en materia fiscal, de acuerdo al artículo 5º constitucional, no nos estaba permitido. Entonces, consciente de esa circunstancia, tuve que hacerlo. Posteriormente ingresé a la subadministración de jurídica en Cuernavaca, estuve por el término de 4 meses. Posteriormente entré a Procuraduría Fiscal, a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, no en el área contenciosa, sino en una área que se llamaba Dirección de Procedimientos, que veíamos todos los asuntos relativos a la materia que tenía Hacienda, con jueces de distrito y no en el tribunal. Posteriormente, una vez pasado el tiempo que estuve inhabilitado para ejercer sobre la materia fiscal, mi subprocuradora en ese entonces me impuso en un área de amparo contra actos y amparo contra ley. Entonces, esa es la experiencia que tuve en Procuraduría Fiscal. Posteriormente, el que fue mi jefe, mi último jefe en Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, me invitó a colaborar con él en la sala regional en la primera sala regional de Occidente. Estuve con él, estuve por el término de 1 año, 3 meses. Posteriormente, el doctor Carlos Mena fue integrante de la segunda sala regional metropolitana. Me permitió colaborar con él durante 3 años que había yo estado con él. Me permitió desarrollarme y capacitarme mejor dentro del tribunal. Estudié una maestría en la Universidad Marista. Del ciudadano Alejandro Sánchez Moctezuma y de la ciudadana Amalia Tecona Silva, quienes son propuestos por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de magistrados y magistradas de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 10 años. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenas tardes. Tendrán la oportunidad de hacer una presentación por espacio de 5 minutos en donde puedan compartirnos elementos de idoneidad con respecto a esta candidatura, y estaríamos iniciando con la presentación del licenciado Jorge Luis Revilla de la Torre. Buenas tardes, senadoras, senadores, miembros de la Cámara Alta de este Congreso de la Unión. Es para mí un privilegio encontrarme ante su presencia para efectos de que este órgano colegiado apruebe, en su caso, el nombramiento que propuso el titular del Ejecutivo Federal para fungir como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para comprobar la experiencia y conocimientos por el tiempo que determina la ley orgánica del referido tribunal, así como el cumplimiento de cada uno de los requisitos que señala el propio artículo 6 del ordenamiento en cita. Me permito hacer una breve síntesis curricular para efectos de demostrar mi experiencia en la materia fiscal y administrativa. Soy licenciado en Derecho, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM,
obteniendo el título en el año de 1997. Obtuve la maestría en Derecho Administrativo de la Regulación en el propio Instituto Tecnológico Autónomo de México con mención honorífica en el año de 2006. Estudié en dicha institución los diplomados en Derecho Tributario, Juicio de Amparo, Impuestos Automatizados, Impuestos Internacionales y TAM Harvard. En el aspecto académico, impartí la cátedra de régimen fiscal para administradores en el propio Instituto Tecnológico Autónomo de México. He impartido diversos cursos en materia fiscal y administrativa. En el plano laboral, he desempeñado los siguientes cargos a partir del año de 1997, en donde inicié mi labor en la materia fiscal y administrativa. Primero en el Servicio de Administración Tributaria, en el año de 1997 a 1999, como asesor y como jefe de departamento de la Administración de lo Contencioso de la Administración Especial Jurídica de Ingresos. Ahí básicamente el trabajo que yo desempeñaba era el defender los intereses de la Secretaría de Hacienda en relación con los juicios que se llamaban ante el entonces Tribunal Fiscal de la Federación. Posteriormente estuve en la Procuraduría Fiscal de la Federación de 1999 a 2001, desempeñándome como subdirector de Amparo Contractos, Amparo de Recursos y Cumplimiento de Ejecutorias, y después como director de procedimientos en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, haciendo la precisión de que en ese último cargo se me encomendó expresamente la defensa de la constitucionalidad de leyes fiscales ante los diversos órganos y tribunales federales del país. En el año de 2001 a la fecha he elaborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretario adjunto del ministro Mariano Azuela Huitrón, posteriormente de los señores ministros como secretario de Estudio y Cuenta Azuela Huitrón y Góngora Pimentel, en la segunda sala del máximo tribunal del país. Fui director general de personal en dicha institución y después como secretario de Estudio y Cuenta de los señores ministros Gudiño Pelayo y Sánchez Cordero García Villegas. Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de las principales actividades o labores que desempeño es la de llevar a cabo proyectos de resolución de sentencias vinculados con la materia fiscal y administrativa, así como ser miembro y encargado en algunas ocasiones de diversas comisiones encargadas de analizar los juicios de amparo que se presentan respecto a leyes fiscales federales, como por ejemplo la ley de impuesto sobre la renta, la ley del IVA, etcétera, etcétera. Aspectos todos estos que me han otorgado experiencia en la materia fiscal y en la administrativa, tanto en la parte sustantiva como en la jurisdiccional. Además, con motivo, también me han dado el conocimiento en materia de constitucionalidad y convencionalidad en dichas materias, que sobre todo es trascendental, derivado de la reforma que se acaba de dar en materia de protección de derechos humanos, para poder, en caso de contar con su aprobación, llegar a dictar sentencias que en un momento determinado se aplique el control difuso cuando así se solicite o haya que hacerlo de oficio. Ahora, entre las situaciones por las cuales aspiro a entrar al tribunal es cumplir con un sueño de largo tiempo que tengo, continuar con mi desarrollo profesional precisamente dentro de estas materias a las que he dedicado gran parte de mi vida, y seguir con la función jurisdiccional que tanta satisfacción me ha otorgado. Pertenecer a un tribunal de excelencia como es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sería motivo de gran alegría y satisfacción para mí, además de que me compromete a llevar a cabo estudios y profundizar en los temas y materias fiscal y administrativa para en un momento dado aplicarlos en las sentencias que dicte individualmente o de manera colegiada. Gracias. Al contrario, gracias a usted, el licenciado Revilla de la Torre, una presentación muy clara y con elementos de juicio notables en términos de trayectoria jurídica y en el ámbito jurisdiccional. Le pedimos a la ciudadana a la ciudadana Amalia Tecona Silva nos haga favor de hacer una presentación. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señora senadora, señores senadores. Es un honor para mí comparecer ante estas Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público como aspirante a magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Me permito iniciar esta breve exposición hablándoles un poco acerca de mi persona. Como una ciudadana mexicana
quien hace aproximadamente 18 años, siendo aún estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tuve la oportunidad de que un magistrado de circuito me invitara a colaborar como oficial judicial en un tribunal colegiado en materia administrativa. Y desde entonces he tenido el privilegio de desempeñarme como servidora pública de carácter jurisdiccional dentro del Poder Judicial de la Federación, habiendo transitado por diversas de las categorías que integran la carrera judicial: actuario, secretario proyectista de tribunal colegiado en materia administrativa, secretaria de estudio y cuenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente en la presidencia de nuestro máximo tribunal. Ha sido precisamente este andar por el camino jurisdiccional lo que hizo germinar en mí la aspiración de ocupar una magistratura en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, órgano especializado que cumple con la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar el acceso a la impartición de justicia como derecho humano de todo gobernado. Concretar el ideal de justicia debe de ser el máximo anhelo de un juzgador. Sócrates, célebre filósofo griego, sostenía que eran 4 las características que corresponden a un juez. 1, escuchar cortésmente. 2, responder sabiamente. 3, ponderar prudentemente. Y 4, decidir imparcialmente. Este estándar fijado por el connotado pensador me hizo reflexionar acerca de la gran importancia de la función judicial, la cual, debido a su propia naturaleza y dinámica, enfrenta desafíos y retos. Hoy en día, con motivo de la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011 y de los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia en este rubro, cítese el caso Radilla, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como autoridad del país, se encuentra en condiciones de ejercer control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, velando por los derechos humanos reconocidos, tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos como por los instrumentos internacionales en los que México es parte, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas, principio pro persona como lo conocemos. Si bien como operador jurídico, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, menos aún expulsarla del orden jurídico, sí puede desaplicarlas, en aquellos casos en los que se dé cuenta que existe su contradicción con una disposición de rango constitucional o convencional que reconozca un derecho humano. Debo manifestar, señora senadora y señores senadores, que mi experiencia en el desarrollo de funciones jurisdiccionales relacionadas con el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad lo podré aplicar en la institución a la que ahora aspiro pertenecer, con la finalidad de cumplir el compromiso que tiene actualmente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de ejercer el control difuso cuando así se lo soliciten o lo haga de manera oficiosa. De lo hasta aquí narrado, muy distinguidos miembros de estas Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, solo me resta agregar que de ser designada en tan relevante cargo, desempeñaré mis labores con estricto apego a derecho, bajo criterios de transparencia y haciendo prevalecer en todo momento la justicia, contribuyendo así a que la sociedad mexicana tenga una mayor confianza en el Estado mexicano. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciada Tecona Silva. También una presentación con gran claridad y con gran antecedente en la carrera judicial. Le pedimos hoy al licenciado Alejandro Sánchez Moctezuma pudiese hacer uso de la voz para realizar su presentación hasta por un margen de 5 minutos. Sí, muchas gracias, señor senador. Buenas tardes. Quisiera en primer lugar señalar que es para mí un orgullo el ser considerado para ser designado como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en una sala regional. En cuanto a mi carrera profesional, siempre he estado vinculado con el juicio contencioso administrativo federal. He tenido la oportunidad de acudir al tribunal como abogado postulante a defender los derechos de particulares. He tenido también la oportunidad de acudir al propio tribunal para defender los derechos de la autoridad administrativa señalada como autoridad demandada. Y también he tenido el honor de pertenecer ya a la institución del tribunal como secretario de acuerdos de una sala regional
en la tercera Sala Regional de Norte Centro 2 en Torreón, Coahuila. Y dentro de mi formación jurisdiccional también he tenido ya el honor de estar dentro del Poder Judicial de la Federación. He cursado el curso básico de formación de secretarios del Poder Judicial. Tengo la categoría de secretario, de juzgado de distrito, de tribunal colegiado de circuito, mediante examen. Ya también tuve el honor de ser designado como secretario en un tribunal colegiado de circuito, auxiliar, que entre otras cuestiones se encargaba también de auxiliar a tribunales colegiados especializados en materia administrativa. Y toda esta experiencia creo yo que me ha dado el entendimiento y la claridad de la relevancia que tiene el Tribunal Fiscal, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y del impacto que tienen sus fallos, no solamente para las partes, sino también para la sociedad en su conjunto y para el beneficio de nuestro país. Y si estas razones no fueran suficientes para estar orgulloso de esta situación, se encuentra esta reforma recién aprobada en esta Cámara de Senadores que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que uno de los 4 grandes pilares que la viene a sostener, aparte de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría del Ejecutivo Federal, responsable del control interno, está también el propio tribunal, ahora denominado como Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y uno de los grandes impactos de esta reforma es el hecho de que el tribunal ya no nada más va a resolver controversias entre partes, entre la Administración Pública Federal y un particular, sino que ahora va a imponer sanciones a servidores públicos que hubieran incurrido en una responsabilidad administrativa que determine la ley como grave, e inclusive también a particulares que hayan incurrido en alguna conducta relacionada con estas responsabilidades. Y no solamente ellos, sino que, como es también de su conocimiento, se le otorga al tribunal la plena autonomía financiera en cuanto que va a poder aprobar su proyecto de presupuesto, ejercitarlo directamente, llevar a cabo adecuaciones y ajustes al mismo. Entonces, todo esto viene a generar un tiempo para el tribunal que de por sí es una institución relevante en nuestro país, pues va a llevar una relevancia aún mayor. Y en adición a esta reforma, importante reforma constitucional, existe también a discusión en esta honorable Cámara una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que va a tener un impacto brutal en cuanto al trámite de los juicios, en cuanto a que se va a reducir de manera importante el tiempo de tramitación, se reducen términos, se homologan a 30 días, el tema de la notificación electrónica universal, porque en los juicios que se dan en el tribunal, a veces al combatirse las notificaciones con o sin razón, pero se genera que se atrase el trámite de los juicios, y esto va en perjuicio del derecho humano establecido en nuestra Constitución de impartir justicia de manera pronta y expedita. También se encuentra el tema de aumentar la cuantía para la procedencia del juicio sumario, que tanto éxito ha tenido en el tribunal, prácticamente se triplica el monto, y todos estos temas creo yo que nos hacen vivir en un tiempo muy importante, en un tiempo muy relevante para el tribunal, para nuestro país, y creo sin duda, les reitero, del orgullo que me significaría el que esta honorable Cámara ratificara, aprobara mi nombramiento, y de esta manera tener la oportunidad de contribuir a nuestro país desde esta institución. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias al licenciado Alejandro Sánchez Moctezuma por su participación, su exposición también deja una muy grata sensación en términos de trayectoria, y en este momento estaríamos abriendo el registro de oradores por si alguna senadora o senador quisiera hacer alguna pregunta. Tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna. Sí, muchas gracias. La pregunta sería para don Jorge Luis Revilla de la Torre. Le quisiera preguntar qué opina usted de la justicia administrativa en México como un medio para solucionar conflictos de interés entre el gobernado y las autoridades. ¿Considera usted que esta figura de justicia alternativa pudiera entrar en pugna con la justicia que imparten los tribunales? Para doña Amalia Tecona Silva, pues yo le iba a preguntar esto de el principio pro persona, pero en su propia exposición lo contestó muy bien, así que le haré la pregunta siguiente. Históricamente se ha cuestionado si el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
no está inscrito en el Poder Judicial, sino en el Poder Ejecutivo. Atendiendo al principio de equilibrio de poderes, ¿usted considera necesario un replanteamiento de este